Bernardo Carrizo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Buenas ¿Cómo estás, noches, Bernardo? ¿qué tal? Bueno, vos sabés que nos trae acá. El domingo es el 48º aniversario del golpe de Estado. Y decíamos, aunque sean 48 años y frente a las dificultades de la proximidad, la historia vale la pena. Vale la pena que lo empecemos a considerar un hecho histórico. ¿Por qué? Eh, mm, Semejante pregunta no puede tener una respuesta simple o única, pero sí podríamos entrar por algún lado diciendo de más o menos lo siguiente: ¿cuál es la carga de sentido que ciertas marcas del pasado dejan, no solamente en su momento histórico, sino desde la lectura, desde un presente situado, como el de hoy? El de hoy, fecha, hoy día, o los próximos días, o a más de 40 años del 83, o más de 40 años según el 76. Por ahí la cuestión pasa por saber cuál es el sentido que tiene, no solamente situado en el pasado, sino cuál es el sentido que ciertas marcas tienen para el presente y desde los actores involucrados en la vivencia del presente. Y ahí entran a jugar, me parece a mí, siempre algunas variables que se nos escapan, o mejor dicho, las tenemos pero para otros temas y no para estos otros. Y me refiero a las lecturas distintas según las generaciones. Claro. Las generaciones entendido como gran expresión, que podríamos decir, bueno, las edades reconocibles en una sociedad determinada realizan lecturas diferentes en relación con ese pasado o esos pasados. Y a nosotros nos sorprendería quizás que descubramos ciertas grietas, erosiones o debilidades de ciertos consensos que en su momento creíamos que estaban absolutamente consolidados, fortalecidos, siempre y cuando miremos qué generaciones, qué protagonistas y qué voceros respecto de ciertos temas. Y resulta que a veces cuando nos paramos frente a ciertas temáticas vemos que hay otras capas de sentido que emergen casi de alguna manera sorpresiva cuando cierto elemento se dispara. La pregunta es si esto que emerge es simplemente coyuntural o en realidad estaba dando vueltas desde hacía mucho tiempo, simplemente no se había manifestado con esa fortaleza o esa visibilidad. Hay una expresión que cuando miramos el 24 de marzo o lo que implicó el 24 de marzo se dice como, bueno, el pacto fundante, el consenso democrático fundante del 83 en adelante. Sobre lo cual, más allá de mi posición, que respecto de eso que no tengo dudas del significado potente de esa expresión, uno va mirando que más nos alejamos del 83, podríamos comenzar a pensar hasta dónde esa fortaleza del consenso puede ser reproducida, puede ser vuelta a apostar en este presente. No para discutir 83, sino para evaluar, vivenciar, potenciar qué forma de vida tiene la democracia en el hoy. Porque la democracia no es un concepto, sí, es un concepto, es una palabra, pero en realidad la democracia es un proyecto político de vida que precisamente al calor de las generaciones y los sujetos que participan de ella, hay una permanente rediscusión de qué es la democracia y qué implica vivir en ella. Y que por lo tanto la lectura que se hace en el 2024 de la democracia no necesariamente es coincidente y es la misma respecto de ella en 1983. Esa diferencia puede ser más o menos visible o no, pero sí no necesariamente tiene que ser negada como posibilidad. Va a haber, no solamente en este presente, en este hoy, sino antes y después, una permanente rediscusión sobre la democracia y vivir en ella. Entonces ahí nosotros tenemos que estar preparados para dar respuestas a esas nuevas preguntas. ¿Qué es la democracia para una persona de 20 años hoy, para una persona de 18, para una persona de 25? ¿Tiene las mismas interpretaciones, la misma carga de sentido, las mismas preocupaciones que había en el post-83 inmediato, en generaciones que quizás tienen otras edades y que potenciaban de otra manera lo que implicaba cerrar la dictadura? No lo sé. Sí creo que es posible pensar lecturas distintas e interpretaciones diferentes. Y frente a eso no me parece necesariamente un signo negativo. Creo que en todo caso es un desafío que obliga a repensar la forma en que hacemos la política hoy. ¿Con qué palabras nos dirigimos al que piensa distinto? ¿Con qué palabras identificamos al que está parado políticamente en otro lugar? ¿Con qué palabras se utiliza para estigmatizar o construir tipos
de sentido para darle nombre a las personas y a partir de las cuales ubicarlas en algún lugar y que muchas veces es denostativo. Y en el lenguaje cotidiano de las redes sociales es muy visceral eso. Bueno, hay un discurso desde arriba que es muy agresivo, es una retórica absolutamente inflexible, agresiva, y que uno hace una mirada así sobre la historia. Uno que tiene determinada edad puede hacer esa mirada sobre la historia, pero hay una clase que no tiene la misma mirada, la memoria la ve desde otra perspectiva. No sé si tiene que ver con esta nueva cosa que te muestran de la historia, esta nueva imagen que te muestran desde los altos mandos de la historia. Lo que decía es significativo porque el pasado siempre es un terreno de lucha, por el sentido de él. Y esa lucha se plantea siempre desde el presente. El pasado nunca viene solo. El pasado no tiene la capacidad para venir solo. El pasado es convocado desde alguna pregunta, preocupación, tema, debate desde el presente. Y quienes provocan el debate y quienes instalan la discusión lo hacen con un sentido. Esos sentidos son varios. Claramente, siempre el Estado en general o el sector gobernante en particular siempre va a plantear una lucha por el sentido del pasado porque está planteando una lucha por el sentido del presente y está construyendo un tipo de futuro posible. Y eso está en la lógica del poder. Lo que pasa es que como sociedad estamos frente a una situación en donde claramente lo dicen, y esto está importante capturar lo que uno escucha, están dando una batalla cultural. Y la batalla cultural, si yo saco la palabra cultural, una batalla siempre hay un otro enfrente. En una batalla siempre al menos hay dos. Entonces, si estamos dando una batalla cultural, claramente se pone en tensión todo. Lo simbólico, como es la carga de lo que implicaba el 83 y de ahí en adelante, y también se está dando una batalla sobre qué es vivir en la democracia en Argentina en el hoy, no en el hoy solamente, sino de hace un tiempo. Entonces mi planteo, mi cuestión pasa por decir, bueno, yo escuchaba la canción de Gieco, bueno, cuando se escucha, todo está guardado en la memoria, eso de por sí es algo para pensar si efectivamente todo está guardado en la memoria. Sí. Porque no es lo mismo formular esa pregunta a una persona de una edad como la nuestra que una persona que tiene 25, 30 años menos que nosotros. ¿Qué memoria tiene? ¿Cómo actúa la política para construir memoria, las redes sociales para construir su memoria, su experiencia de vida, lo que recibió el sistema educativo, su recorrido, digamos, en esta época? ¿Cómo construye su lectura sobre el pasado? Y quizás podamos, no digo aceptar con resignación, sino visibilizar que no necesariamente todo lo que nosotros consideramos como valores políticos, generacionalmente hablando, son los mismos valores de la sociedad, de otros sectores de esta sociedad. Sí, hay una cuestión que a mí me parece determinante en todo caso entre una realidad y la otra, la del 76 y la presente. Por ejemplo, relacionada con los jóvenes, lo que vos planteabas. En aquella época los jóvenes fueron chupados, fueron secuestrados y fueron muertos. Aquellos que tenían algún grado de compromiso político. No hablemos de que hayan sido militantes de organizaciones extremistas, sino que hayan sido militantes de partidos políticos, que hayan sido militantes estudiantiles, que hayan sido delegados de los gremios. Y eso se hizo para poder implementar un margen de injusticia social. Esto tenemos que tenerlo absolutamente claro. ¿Apoyados en qué? Apoyados en una política económica liberal, que es lo que hoy se está implementando. Y ese tool, que en todo caso le tapa a los jóvenes la historia en este momento, les hace jugar un papel. ¿Un papel de qué? Un papel en donde los jóvenes lo que sufren hoy es la no integración, la no conformación de una alternativa para sus vidas. Y eso es lo que ven los jóvenes. Y uno, en todo caso, pensando en muchas de las cosas que pasaron en el siglo XX, relaciona muy justamente esta situación con procesos políticos vividos en la década del 30 en Europa, generando condiciones en donde esos jóvenes que no tenían destino, que no tenían cultura y que no tenían conocimiento, pasaron a ser parte de la SS y de la SA. Así de sencillo el tema. Y así de sencillo
es la perspectiva del futuro en la Argentina? La política tiene, entre varias de sus componentes, la capacidad o no de convocar, de aglutinar y construir identidades. Después se le colocarán nombres, ¿no? Pero vos decías en el inicio del comentario que el proceso claramente definió qué había que hacer con aquellos sujetos con mayor capacidad de movilización política, armado o no, pero sí con capacidad de movilización política en el sentido de que estaban leyendo, interpretando e intentando construir un futuro diferente. Bueno, la pregunta sería, ubicándonos no en el 2024-23, sino en el último cuarto de siglo, ¿qué capacidad tiene la sociedad argentina como tejido social para contener a todas las generaciones que tienen una franja etaria que uno puede englobar en los 35 últimos años? ¿Dónde están insertos? ¿Qué tejido social los contiene en clave de no solamente de proyectar un futuro, que ya eso es dificultoso, sino de asegurar un mínimo que es el día de mañana o la semana que viene o el mes que viene? ¿Dónde van depositadas todas esas frustraciones que son materiales, cotidianas, que se reproducen cada 24 horas? Un sujeto insatisfecho sistemáticamente y que hace la insatisfacción su forma de vida, la pregunta no se formula ¿dónde deposita esa insatisfacción? ¿Por qué un sujeto que políticamente viene sin una tradición política es capaz de capturar tanta insatisfacción? ¿La construyó las insatisfacciones? No las construye. En todo caso, las motoriza para que esa insatisfacción construya un tipo de liderazgo. En todo caso, está la capacidad de haber visto que ahí había una oportunidad, pero no fue construida, sino que en todo caso fue capturada. Entonces, lo que me pregunto en términos de análisis de la sociedad actual es esto no es un fenómeno del hoy, esto es histórico. Y como es histórico, la pregunta en relación con lo anterior es, la democracia en Argentina se fue desarrollando también al calor de la pérdida de oportunidades y de esperanzas para las nuevas generaciones. No está por fuera eso. No. Es constitutiva de la forma en que se vivió la democracia y se vivió la democracia. Entonces es muy difícil escindirlo. Y como es tan difícil escindirlo, uno explica por qué alguien puede capturar lo que está en realidad junto. La representación política, el poder electoral, la captura de insatisfacciones y la construcción de un nuevo tipo de liderazgo. Y de ahí un camino para la construcción de una nueva identidad política. Eso es lo que creo que me parece que está acá. Y por eso cuando se dice el fenómeno que se está viviendo es transversal en edades, en géneros, en situaciones económicas, uno tiene que saberlo. Esa transversalidad evidentemente hace que se escape, que pueda ser capturado en un sector exclusivo de la sociedad. Esa transversalidad para mí es una forma en que muchos sectores han vivido su democracia acá y no necesariamente interpretan que esto que estamos viendo es un desvío de la vida democrática, es una construcción de una sociedad en un marco democrático post-83. ¿Es lo que nos satisface? Es otra pregunta. Claro, bueno, ahí está la cuestión. ¿Soporta la sociedad una situación de esa naturaleza? Porque en el próximo bloque vamos a ver lo que está sufriendo, en todos casos, los sectores más débiles de la sociedad. Y yo creo que hoy está sufriendo el trabajador, está sufriendo los sectores medios, caracterizados como sectores medios históricos de la Argentina, y que el proyecto en todo caso involucra a un grupo reducido de la sociedad, a las grandes empresas que son los ganadores de esta circunstancia, nada más. La expectativa sinceramente desde cada lugar es en todo caso pensar en una Argentina mejor, y eso es lo que en todo caso todos los días discutimos. Bernardo, muchas gracias por venir. Gracias, Héctor, por la invitación. Una sola cosita me gustaría decir. Creo que la democracia es una experiencia política en donde la capacidad de invención respecto de un futuro distinto es constitutiva de ella. Y como experiencia política, la capacidad de inventar a veces va de la mano de esto, de la incertidumbre, de la insatisfacción. A veces inventar no se hace con los mejores recursos, sino se hace con las condiciones quizás menos ventajosas, y ahí la capacidad inventiva quizás sea mucho más potente. Seguro, la casa en todo caso se construyó de barro en un determinado momento. Así es.